A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos. Ustedes nos miran por 29 y 29.1 televisión digital, además señal abierta para Pichincha, 73 en TV Cable, 43 Claro TV, y desde cualquier parte del Ecuador y del mundo nos pueden seguir en Facebook Live, Telesucesos Quito. Ahí está las 24 horas la programación del canal, incluido este programa, y también en nuestra página web www.telesucesos.net. El día de hoy tenemos la presencia de Elías Tenorio, él es secretario técnico de Juventudes, y vamos a hablar sobre la coyuntura nacional que se dio en los últimos días a raíz de esta paralización iniciada por los transportistas y luego secundada por el movimiento indígena y aupada por otros movimientos que se insertaron, se infiltraron y que indudablemente dejaron graves pérdidas económicas, sociales, una fractura del tejido social, del tejido ciudadano, y que indudablemente hay que valorarlo, incluso desde el sector de las juventudes. ¿Cómo está, Elías? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, David. Bueno, le decía antes de la entrevista que cómo ha visto esto y conversábamos un poco que existe la preocupación, pero también un poco la paz. Y usted decía, estoy contento de poder estar sentado y brindando estas declaraciones aquí. ¿Fueron momentos duros? Creo que para todos los ecuatorianos fue un momento duro. Evidentemente, sobre todo para los que estamos en el gobierno del presidente Lenín Moreno, porque lo que estábamos buscando es que se mantenga la paz sobre todas las cosas. Mire, nadie gana con un derramamiento de sangre, nadie gana con un momento complejo donde se pierden vidas, nadie gana cuando te cierran la llave del petróleo en la Amazonía, nadie gana cuando un pequeño emprendedor, el dueño de un restaurante, el dueño de un servicio, no puede abrir su negocio en esos días justamente por este tipo de paralizaciones. Y le saquean si es que está cerrado, además. Y ¿no? En el peor de los casos, con Jorge Guate en el Ban Ecuador, no solo hemos estado visitando a nuestros clientes jóvenes del programa Impulso Joven, que también tienen sus ideas de negocio, que más tarde podemos apuntar mucho más sobre el programa, sino que con el presidente Moreno y Jorge tuvieron la oportunidad de recorrer algunos lugares en Quito que tuvieron que vivir estos momentos espeluznantes. Y la gente les comentaba lo terrorífico que resulta no solo perder su activo, sino perder su sueño, su ilusión, al tener un local. Yo veo historias relacionadas a restaurantes que están alojados alrededor de la Contraloría General del Estado. Y con lágrimas en los ojos la señora dice claramente, la dueña de uno de esos restaurantes, se me fue mi vida aquí. La vida, lo que he depositado, el sueño mío, el sueño de mis padres en un negocio de estas características. Perdón. Entonces lo que creo que una de las cosas que hay que destacar inicialmente es la capacidad del presidente Moreno de mantener la calma y de apostarle a la paz inicialmente. Creo que los ecuatorianos debemos reconocer que un estadista tiene que tomar decisiones de esas características y de esa naturaleza. El mismo hecho de decretar el estado de excepción, de mover la sede del gobierno hacia Guayaquil. Para evitar un derramamiento de sangre. Evitar un derramamiento, de decir, la figura del presidente está ahí, tenemos que llegar como quiera esa figura. Creo que eso fue parte de las señales de paz y de invitación al diálogo que daba el presidente. También de la madurez, no solo de nuestro gobierno, sino de muchos actores políticos y de muchos ciudadanos, sobre todo en la ciudad de Quito, que plantearon lo adecuado. A ver, aquí no gana nadie, aquí no gana el país. Solo con la paz gana el Ecuador. Y generar eso implica también ceder. Y creo que la decisión del presidente Moreno de retirar el decreto ejecutivo, no con esa presión que tal vez muchas personas dirán, ¿por qué no lo hizo desde el inicio? Porque evidentemente nunca nos dimos cuenta, creo yo, de que esta manifestación social liderada por los transportistas y luego por los hermanos indígenas iba a terminar en un intento de golpe de Estado, un golpe fallido, con recursos que se fueron en la corrupción,
con actores políticos que lo hicimos de frente, con el correísmo que armó todo esto para desestabilizar a nuestro gobierno, para desestabilizar la seguridad de la familia, para meter miedo en el Ecuador. Este grupo, el correísmo, estaba preparado, estaba listo para activarse en cualquier momento, como fue... Buscaron descontento social y activar... Que fue el tema de las medidas económicas, básicamente, y ahí nos insertamos y nos activamos. Entonces los ecuatorianos creo que tenemos que tener y ser conscientes de que en ningún momento en la historia del Ecuador han habido varias manifestaciones, pero nunca en estas características. Evidentemente donde utilizas armas caseras que solo se usa en guerra de guerrillas, con la preparación táctica y técnica que tuvieron para enfrentar a la Policía Nacional. Preparación en serie de escudos, ¿no? Para protegerse, las armas utilizadas. Pero creo que los ecuatorianos tenemos que entender algunas cosas sobre esto. En primer lugar, el defensor del pueblo afirma que hay más de 1.300 heridos. Nosotros afirmamos que hay 1.500 heridos. ¿Por qué la diferencia? Porque él no cuenta. No está tomando en cuenta los militares, los policías, la Policía los Nacional, periodistas. Los periodistas, toda la gente que tuvo ese tipo de inconvenientes. Entonces, por eso hemos invitado, la ministra María Paula Romo, con el canciller José Valencia, han invitado al relator de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también al relator de Naciones Unidas, para que vengan y verifiquen en el Ecuador dónde están esos abusos. Y se aumenta, en cambio, el número de muertos y de desaparecidos, como para decir hubo un exceso de parte del gobierno. Pero hablemos con mucha frontalidad. Por parte del defensor del pueblo. ¿Sí? Hablemos con mucha frontalidad y con el respeto que se merece el señor defensor del pueblo. Desaparecido no significa a la persona que se le retiene en ese momento, se le traslada a un lugar y recupera la libertad en 24 horas. Pero lamentablemente están haciendo ver que esa persona está desaparecida, ¿ya? Y también nos están endosando muertes que no tuvieron nada que ver con el proceso. O sea, la muerte de una persona que, por ejemplo, estaba en Cumandá, en el terminal terrestre, que fallece por un asesinato causado por un tema de riñas entre personas, y también nos colocan a ese fallecido. Entonces, evidentemente nosotros actuamos con la madurez del caso. Evidentemente como gobierno nosotros estamos dando todas las oportunidades para que la justicia opere y para que también la comunidad internacional venga al Ecuador y constate lo que ha pasado, porque ninguna manifestación, de lo que yo recuerdo, usted, David, tiene más conocimiento de causa, jamás en una manifestación en Ecuador se ha quemado una institución pública, sobre todo en la ciudad de Quito. Se ha llegado, se ha apedreado, se ha golpeado las puertas, se ha destruido, pero hasta ahí ha llegado. O sea, llegar a ese punto de quemar la Contraloría General del Estado. Existían objetivos específicos. Creo que ya todo el mundo lo conoce, con saciedad. ¿Cuál fue el papel que vivió en esos días la Secretaría Técnica de Juventud? Y pregunto esto también porque vimos en el frente, en las primeras líneas de batalla de parte de la gente que protestaba, a muchos jóvenes que no sabemos de dónde son, porque además la fisonomía no es del grupo de nuestros indígenas. Bueno, yo creo que hay que reconocer algunos valores que se dieron en este tiempo. Los jóvenes fueron los ciudadanos más solidarios en la ciudad. No hablo por los que tuvieron una posición crítica contra lo que estaba pasando, contra las manifestaciones. Yo quiero referirme a los estudiantes de medicina. De medicina, los estudiantes de la Universidad Salesiana, los de la Universidad Católica, de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Central del Ecuador. Trabajo valiente, independientemente con quién hayan estado, un trabajo valiente de atender a las personas que más lo necesitaban en esos momentos, a los hermanos indígenas que vinieron en una situación de vulnerabilidad tremenda, con enfermedades de todo tipo, y el exponer incluso su vida para defender a mucha gente. Creo que era muy importante. Y también valoro la participación de los jóvenes que en una actitud crítica, que estaban en contra de las medidas que tomamos, lo hicieron con conocimiento de causa por sus perfiles incluso ideológicos. Pero tal vez lo que sí vimos también fue mucha manipulación. Muchos jóvenes que no sabían por qué estaban ahí. Y jóvenes que fueron pagados $20, $30 diarios. Esa fue la motivación. En estos grupos, ¿no? Digamos, estoy hablando y estoy tratando de separar el asunto por una razón. Porque creo que lo más importante es entender que los jóvenes somos rebeldes, los jóvenes somos activos, los jóvenes queremos pronunciarnos sobre los temas que nos preocupan. Es evidente. Y jóvenes que han decidido ser más proactivos aún, que en un conflicto de estas características decidieron ayudar a los demás. Pero también hubieron jóvenes que, siento yo, fueron utilizados en esta situación. Y que bueno, solo la historia sabrá juzgar.
quién nos utilizó y por qué los utilizó. Le decía, ¿cuál fue el papel de ustedes de como Secretaría Técnica de Juventud? Bueno, primero, el tratar de paliar en algo. Digo, honestamente, hay millones de dólares metidos en toda esta guerra de mensajes inadecuados, falsos, fake news. El tratar de determinado incluso que han salido, las IPs son Venezuela y Rusia. Así es, ustedes se dieron cuenta, hay millones de dólares en esto. Entonces, el paliar esta situación fue difícil. En el arte de la guerra, Sun Tzu dice claramente que uno tiene que pelear y saber pelear en el terreno que uno puede dominar. Y las redes sociales probablemente no es un terreno que dominemos como gobierno. En ese sentido, trabajamos mucho para lograr que por lo menos lleguen noticias ciertas. Según nuestros técnicos a nivel nacional, se movilizaron a las gobernaciones para ver en qué podíamos colaborar en ese sentido. Y el más importante, el tercero, es trabajar con nuestros emprendedores. Estamos llegando a los 1000. Esperamos en noviembre tener ya 1000 ideas de negocio implementadas a nivel nacional con el programa Impulso Joven, que es asesoría, acompañamiento, construcción de modelo de negocios con 21 entidades públicas de la academia, privadas, y se construye este modelo de negocio y pasa al financiamiento con el Ban Ecuador en las mejores condiciones. Tasa de intereses bajas, del 11 al 15%, 11 para productivo, 15 para servicios, sin garantía. Lo cubrimos con el Fondo de Garantías de la Corporación Financiera Nacional en los casos que se requiera eso, y sin revisar el historial crediticio. Entonces, estos jóvenes estábamos brindando asistencia en sus dudas de cómo pagar la siguiente letra, la siguiente cuota, porque ellos también no produjeron esos días. Entonces, lo que hemos hecho es establecer un perímetro y también incidir en las decisiones del gobierno nacional para que les permita a ellos acceder a estos beneficios en el caso que no pudieron pagar sus obligaciones con el Ban Ecuador. Básicamente eso. También apoyamos un poco todo el control y todo el monitoreo de la situación. Estuvimos metidos en el ECO 911 a nivel nacional. Yo participé en 2 días aquí en Quito, observando, dando consejos, tips y por supuesto manteniendo el diálogo. Debo decirlo con mucha objetividad, yo mantuve conversaciones por teléfono con los presidentes de las federaciones estudiantiles de la Católica, de la Politécnica y de la Salesiana, primero para pedir disculpas por los gases que llegaron a la Universidad Salesiana, para no exacerbar los ánimos, para decirles que somos un canal confiable para conversar. ¿Fueron gases lanzados por la policía? Todavía tenemos la duda, yo espero que se termine la investigación, pero hay que decirlo, si hubo excesos, si hubo represión, por supuesto que tiene que haber una investigación sobre el tema, porque además, ¿qué es lo que dice el decreto de excepción? Que cada servidor público es responsable de los actos que genere en el ejercicio de ese decreto de excepción. Aquí no vamos a esconder nada, y no estamos escondiendo nada. Pero también hay que entender que muchísimos grupos estuvieron caminando en ese momento y no descuidamos la posibilidad de que se haya lanzado un gas. Al menos uno de los que se lanzaron. Hay otros que tenemos la certeza que sí fue un descontrol, Evidentemente lo que pasó en estos días era el no dialogar y lo que estaba montado era un golpe de Estado. Hay que decirlo así, ¿no? Sentimos que fue un intento de golpe de Estado, que el Ecuador gana mucho, no solo porque se mantiene la estabilidad política y democrática, sino también porque aquí no hay un fallecido por un balazo, por la acción del ejército o de la policía por un balazo. Es más, tenemos policías que están quemados. Y muchas veces yo converso dentro del gobierno, la capacidad y la profesionalidad de la Policía Nacional para no, cuando ves a tu compañero que está siendo incendiado por una bomba molotov, que es un intento de asesinato, mantener la compostura y no reprimir como debieron haber reprimido cuando se da un tema de estas características. 435 son los policías atendidos en el sistema de salud. Así es, 435. Estamos sumamente preocupados por su estado de salud, evidentemente, pero también estamos preocupados por lo que implica y significa que el Ecuador en este momento haya muchas personas que hayan adoptado otras formas de manifestarse. Esto es desestabilización total. Nosotros sentimos que hay fuerzas muy fuertes que se fueron incubando. No se van a quedar quietas, además. Hay que tener mucho cuidado. Pero creo que la ciudadanía está atenta. Y la ciudadanía sabe perfectamente lo que está pasando. El presidente Lenín Moreno acaba de decir en estos días que le preocupa porque la gente se está armando, está comprando armamento. Bueno, hay que aclarar que está prohibido en el Ecuador eso, que el presidente no ha levantado la prohibición sobre el tema.
Evidentemente, ningún ecuatoriano está autorizado para portar armas sin autorización correspondiente y en el caso que se permite esa autorización, porque hay una prohibición total de utilización de armas. Sin embargo, yo creo que la ciudadanía también tiene que hacer un trabajo importante de sentarse con el vecino, conversar. Creo que los ecuatorianos tenemos que conversar en este momento y hablar la realidad. Cuán importante es saber utilizar los recursos en el Ecuador. Como dice el vicepresidente Sonnenhosner, vean, hemos pagado deuda, hemos bajado 23,000 funcionarios públicos, que ha sido la noticia más compleja que hemos tenido que manejar, porque no es fácil decirle a una persona que ya no puede servir en el sector público. Hemos eliminado 20 ministerios. Ahí hay voces que dicen que la Secretaría de Juventud también tendría que eliminarse porque no cumple mayor rol. Creo que ya les voy a dar a conocer cómo es nuestra política pública y qué estamos haciendo para generar oportunidades para los jóvenes. Y tenemos también, hemos vendido más de 163 vehículos de lujo. Estamos vendiendo propiedades. Hemos hecho el esfuerzo económico nosotros. Estos datos fueron, lastimosamente digo así, lo que faltó comunicar, ¿no? Y recordar a la gente antes de decir, hemos hecho esto, ahora viene esto otro, ¿no? Muy probablemente, porque sí lo hicimos. Así es. Creo que permanentemente también hemos estado dando. Lo que pasa es que también hubo una contraestrategia de comunicación en que quisieron vendernos como que el presidente es el que decide los salarios de los asambleístas, cosa que no sucede en el Ecuador. Los asambleístas deciden su salario. Es el presidente el que decide muchas cosas económicas cuando no es así. Claro, las reformas tributarias, las reformas laborales, esto no se trabaja en solo conjunto. de él, así es, y nos piden, y tiene la razón el ciudadano, tienen la razón los ciudadanos al exigirnos que recuperemos esos valores de la corrupción. Pero también es importante exigirle a la justicia, exigirle a la Asamblea Nacional, exigirle a los actores políticos un consenso para que podamos tener las herramientas jurídicas necesarias para recuperar esos valores. Estamos hablando de 32,000 millones de dólares que se fueron en la corrupción. Hemos puesto las denuncias del caso. Hemos investigado, a pesar que nosotros no tenemos por qué hacerlo. A pesar que esa no es nuestra competencia. Y cuando ponemos en los juicios, los jueces tienen que tomar esa decisión. Por eso pedimos nuevamente a la justicia. Pedimos a la Asamblea Nacional que apruebe la ley de extinción de dominio, para que de esa manera nosotros podamos, los ecuatorianos, recuperar esos valores que se fueron a través de la corrupción. Pero nosotros hemos hecho esfuerzos económicos impresionantes. Hay un aparataje correísta que todavía está en las entidades públicas, seguramente. También vamos a separar. Yo creo que no todos los correístas que se identifiquen así tienen esas malas intenciones de hacer daño al Ecuador, porque nos hemos cruzado con elementos que tal vez vale la pena rescatarlos porque piensan en el país, pero en su gran mayoría, tal vez en un 90%, son elementos que han decidido desestabilizar el país, en su gran mayoría. O si no, yo me pregunto, con todo el respeto que se merece cualquier actor político, ¿qué hacen metidos en la Embajada de México si todavía no hay, para muchos, órdenes de captura, de prisión, de investigación? Si no hicieron lo que hicieron, entonces ¿para qué están ahí metidos? ¿Qué esconden? Y sí, evidentemente, evidentemente hay muchas investigaciones que se están levantando y esas investigaciones lo que están haciendo es darnos a entender y a conocer que hubieron muchas cosas que se llevaron y muchas cosas que se hicieron y que los ecuatorianos estábamos exactamente en un proceso de golpe de Estado. Elías, cuéntenos un poco, porque ya nos quedan pocos minutos para terminar la entrevista. ¿Por qué se justifica que siga existiendo la Secretaría Técnica de Juventudes? Que usted lo dijo, que la quieren desaparecer. Pero bueno, que la quieren desaparecer algunos actores, porque han visto que tenemos un posicionamiento muy crítico sobre muchas cosas. Vean, y cuando asumo la Secretaría de Juventudes había dos opciones, y el presidente Moreno me dio solo una, pero yo podía hacer las dos opciones. Era una Y, o dedicarnos a hacer organización política partidista para defender un proceso o un modelo que nos hubiera servido en este momento, o dedicarnos a hacer política pública real, donde los jóvenes sientan que tengan oportunidades y puedan acceder a esas oportunidades. Decidimos irnos por lo segundo. Entonces ahora el Ecuador tiene política pública para juventud. Tiene una política pública que hace que los jóvenes puedan acceder a financiamiento,
a través de una política crediticia que antes no existía. Cuando hablamos de jóvenes, hablamos de un determinado 18 a rango de edad. 29 años, Correcto, según la ley de 29 ya. juventudes. 18 a 29 años. Por el otro lado, el Ecuador en este momento tiene programas de empleabilidad juvenil. ¿Ya? Y vean, los problemas de desempleo en el Ecuador son estructurales, no solo son para los Así jóvenes. es. Entonces, ¿cómo queremos en este momento incentivar a la inversión privada si paralizamos el país 12 días y aumentamos el riesgo país a más de 880 puntos? Entonces, es un tema estructural que hay que entender. Y esa política pública nosotros también la manejamos, tomamos las decisiones, estamos estableciendo algunos mecanismos para facilitar el acceso a educación superior. Espero en los próximos días, junto al secretario de Educación Superior, Agustín Albán, darle una buena noticia a los ecuatorianos con el examen Ser Bachiller. O sea, hemos hecho muchas cosas, hemos avanzado mucho, pero también es importante cuál es el rol de los ecuatorianos en este momento y entender la situación política y económica en la que estamos. Y cómo hubiera sido importante esos recursos de la eliminación de los subsidios, la oportunidad para focalizar. Eso es lo que queríamos conversar en la mesa de trabajo. Y por eso exhortamos nuevamente a todos los actores políticos, al movimiento indígena, a los partidos y movimientos políticos, a la clase obrera, trabajadora, a que no se levanten, a las cámaras de producción, a todos, a que no se levanten de la mesa y que busquemos alternativas para focalizar el uso de esos subsidios. Porque no puede ser posible que usted, no quiero personalizar, pero tal vez usted tiene un vehículo, trabaja, tiene sus condiciones, y yo le esté subsidiando como gobierno $1,250 a usted, y a la persona más pobre del país le esté subsidiando $90. No tiene sentido. Y tampoco tiene sentido el seguir subsidiando la quema de combustibles fósiles, que no establece un cambio de la matriz económica, no establece un cambio de la matriz productiva como tal, no establece un cambio de la matriz energética del país. Y seguimos quemando los combustibles fósiles, contaminando el ambiente, llenando la atmósfera de CO2 y que no nos permite desarrollarnos como tal. Entonces, inclusive esos recursos se pueden utilizar para ese cambio de esas matrices. Pero hay que entender esa situación. Hay que entender que los subsidios no son malos cuando están focalizados, cuando les sirve al que menos tiene. Un subsidio al gas, por ejemplo. Sirve en este momento y creo que no está bien visto por ningún ecuatoriano o por la gran mayoría la eliminación de un subsidio de esas características. Por eso no lo metimos en el debate. Así es, indudablemente. Pero combustibles, subsidiar el combustible de súper. Se entiende que con una persona tiene un vehículo súper, tal vez tiene las condiciones como para hacer un esfuercito más y pagar. Y los ecuatorianos están conscientes de eso, quieren hacer eso, quieren esforzar un poquito más. Pero lo más importante aquí es decirle que este es el momento de que todo el país ponga el hombro, de esforzarnos, el poder generar un país atractivo para la inversión de capitales, pero también atractivo para el turismo. Perdimos muchísimo en turismo en el Ecuador en estos últimos 12 días. Lo que se perdió en esos 12 días y la imagen que quedó hacia es que alguien que no quiere a su país promueve y provoca esto. Es notable que estas personas no quieren al Ecuador. Y por supuesto que estaremos al pie de lucha, porque para eso nos escogieron los ecuatorianos, para defender al país y para tomar las decisiones que se debieron tomar hace mucho tiempo y no se las tomó. El mismo Rafael Correa, en esta entrevista en Rusia Today, a Nicolás Maduro, le dice que hay que eliminar los subsidios a los combustibles. Él mismo pasó diciendo bastante tiempo que hay que eliminar los subsidios. Antes de que pase este veto. Cuando él fue gobierno, había que eliminar los subsidios, pero el presidente Lenín Moreno tomó la decisión porque él toma las decisiones que necesitan los ecuatorianos. Y eso es lo que estamos haciendo. Elías, se nos ha acabado el tiempo, quiero agradecerle. Muchas gracias. Seguiremos conversando a futuro porque es importante el conocer la labor que realiza la Secretaría Técnica de Juventudes, porque indudablemente hay muchos jóvenes entre 18 y 29 años, que es lo que hablamos, que es lo que la ley determina como jóvenes, que tienen mucha iniciativa, muchas ideas, situaciones de emprendimiento y que a veces no saben por dónde caminar. Acercarse a la Secretaría Técnica de Juventudes, ustedes les pueden guiar en varios aspectos, en el acompañamiento, en el tema de financiamiento, de recursos, de cómo poner en práctica la idea, etcétera, etcétera. Así es, estamos ubicados en el tercer piso de la plataforma gubernamental sur de la ciudad de Quito, en Quitumbe. Nos pueden visitar en nuestra página web www.juventudes.gov.es y también en nuestras redes sociales Juventudes Eco.
Muy gentil, gracias. Muy gentil, David. Amigos, Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, hemos hablado sobre la coyuntura que se vivió en los pasados días a raíz del retiro del subsidio a los combustibles y que esto desbordó en una manifestación y protesta por parte de los transportistas, luego de los indígenas, y que lastimosamente estas marchas fueron mal utilizadas por grupos cuyo fin era desestabilizar el régimen. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.